Tras aceptar a Dios Todopoderoso en los últimos días, mi pastor y mi familia intentaron detenerme. Tras varios debates, el pastor vio que estaba firme en mi creencia, y entonces usó muchas falacias para confundirme, las cuales refuté con las palabras de Dios, y di testimonio de la obra de Dios en los últimos días. Pero ellos no me escucharon. Cuando el pastor vio que no podía refutarme, no dijo nada. El líder Han, que estaba con él, me dijo: Henshin, debes dejar de creer en Dios Todopoderoso, porque somos responsables por tu vida. Lo hacemos por amor. Tememos que te equivoques. Quien entiende la Biblia como tú, debería ser un líder en la iglesia y colaborar con nosotros. Sería maravilloso. Cuando le oí decir esto, pensé en las palabras del diablo, quien tentó al Señor Jesús en la Biblia. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Su oferta para ser un líder en la iglesia era una tentación del diablo. Pensaban que, al seducirme con prestigio y estatus, iría con ellos. Esas eran cosas importantes para ellos. Supieron de la venida del Señor, pero en vez de buscar e investigar, intentaron alejarme del camino verdadero. ¡Qué insidioso! Así que los rechacé en ese instante. No regresaré a la iglesia. Ahora el Señor Jesús ha regresado para hacer una obra nueva. Ya no obra en las iglesias de la era de la gracia. ¿De qué me serviría ir a la iglesia? Debemos aceptar la nueva obra de Dios y debemos seguirlo, o seremos abandonados y descartados. Es como cuando el Señor Jesús vino a obrar. Los discípulos escucharon las palabras del Señor Jesús, reconocieron la voz del Señor, lo siguieron y ganaron su salvación. Y los que guardaban las leyes en el templo fueron abandonados y descartados por el Señor. Ustedes más que nadie deberían saberlo. El Señor regresó en los últimos días. Si no lo escuchamos, ¿cómo lo recibiremos? El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El Apocalipsis también profetizó: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pastor Wang, al recibir al Señor, lo más importante es escuchar su voz. Si alguien da testimonio de su regreso, debe dejar sus nociones, buscar e investigar. Si no, no recibiremos al Señor ni entraremos a su No reino. necesitamos escuchar su voz. Solo debemos esperar a que venga sobre una nube para llevarnos a su reino. Amén. Si llega el día en que el Señor Jesús venga en una nube y lloramos y rechinamos los dientes, será nuestra responsabilidad. Pero te dejaré algo en claro. No nos culpes si te equivocas y tomas la senda incorrecta. Si lo quieres reconsiderar, aún puedes volver a la iglesia. Es cierto. Piénsalo bien. Sí, Henshin. No intenten convencerme. Recibí al Señor y asistí al banquete del Cordero. Y pase lo que pase, seguiré a Dios Todopoderoso. ¿Qué? Ya que eso es lo que eliges, has tomado tu decisión. Te dijimos todo lo posible. Te daré unos días para que lo pienses. En 7 días, ven a la iglesia y dame una respuesta. Te advierto que no puedes predicar tu evangelio en la iglesia. Si alguien comienza a creer en Dios Todopoderoso, te culparemos a ti. Y pagarás por eso. Cuando terminó de hablar, le dijo a mi familia:
Dijimos muchas cosas, pero él no escuchó. Son su familia. Intenten convencerlo. Después, el pastor se marchó de mi casa. Mi familia se enojó porque no escuché al pastor, así que me regañaron. Mi hermano incluso me amenazó con violencia. Escucha, llamamos al pastor y nos avergonzaste. El pastor dijo que no lo escuchaste, pero crees en Dios Todopoderoso. ¡Voy a matarte! ¡Espera! ¡No lo hagas! Papá, no lo detengas. Se lo merece. ¡No! Por favor, ¿qué les hice para que quieran golpearme? El Señor llegó. Oí su voz y recibí su regreso. ¿Por qué me tratan así? ¿Acaso no siguen creyendo en Dios? ¿Podrías dejar de hablar de una vez? ¡Ni siquiera escuchaste al pastor! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ustedes creen en Dios o creen en el pastor? Solo acepté la obra de Dios de los últimos días, y el pastor me obstruye y perturba así. Creo que él y los líderes son como fariseos hipócritas. Henshin, ¿cómo puedes decir esto del pastor? Ahora que Dios regresó, hace una nueva obra y expresa muchas verdades. Pero ellos no buscan ni investigan y no dejan a los demás recibir al Señor. Y me ofrecen estatus para alejarme del camino verdadero, diciendo que es por el bien de mi vida. ¿No es una mentira? Quieren atraparme y arruinarme. El Señor Jesús les dijo a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros». ¿Cuál es la diferencia entre el pastor y los líderes y los fariseos? ¿Cómo es posible que estén de su parte? ¡Basta! No te hablaremos. Si el pastor te expulsa, no seremos hermanos. Y no nos importará si vives o mueres. Hermano, tú no eres mi hermano. El dinero que nos debes, quiero que lo pagues en 2 semanas. En cuanto pagues, habremos terminado. Hermano. Me entristeció ver lo crueles que eran. Cuando tenían problemas, hacía lo que podía para ayudarlos, pero ahora no dudaban en tratarme mal. ¿Cómo llegaron a eso los hermanos que conocía? ¿Cómo podían ser mi familia? Esa noche me acosté y no podía dormir. Pensar en ello era tan doloroso que no dejaba de llorar. Así que oré a Dios, por fe y para que me guiara a entender su voluntad, para saber cómo experimentar este ambiente. El Señor Jesús dijo: «No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros». Sus palabras son ciertas, y sus profecías se cumplieron. Al aceptar la obra de Dios de los últimos días, mi pastor y mis hermanos intentaron disuadirme. Pero ellos no me odiaban a mí, sino que odiaban a Dios. Después de pensar en lo que sucedió, estaba agradecido con Dios. La palabra de Dios me ayudó a superar la interferencia del pastor y mi familia, y también me dio discernimiento sobre ellos. Un día,
Una hermana se enteró de mi situación y me envió unas palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: no te desanimes, no seas débil, y yo te aclararé las cosas. El camino que lleva al reino no es tan fácil. Nada es tan simple. ¿Queréis que las bendiciones vengan a vosotros fácilmente? ¿No es así? Hoy, todos tendréis que enfrentar pruebas amargas. Sin esas pruebas, el corazón amoroso que tenéis por mí no se hará más fuerte, ni sentiréis verdadero amor hacia mí. Aun si estas pruebas consisten únicamente en circunstancias menores, todos deben pasar por ellas. Es solo que la dificultad de las pruebas variará de una persona a otra. Las pruebas son una bendición proveniente de mí. ¿Cuántos de vosotros venís a menudo delante de mí y suplicáis de rodillas que os dé mis bendiciones? Niños tontos, siempre pensáis que unas cuantas palabras favorables cuentan como mi bendición, pero no reconocéis que la amargura es una de mis bendiciones. Los que participan de mi amargura ciertamente compartirán mi dulzura. Esa es mi promesa y mi bendición para vosotros. No dudéis en comer, beber y disfrutar mis palabras. Cuando pasa la oscuridad, la luz aparece. Siempre está más oscuro antes del amanecer. Después de esa hora, el cielo poco a poco se ilumina y a continuación sale el sol. No temáis ni seáis tímidos. Ella me compartió: creemos en Dios Todopoderoso y recibimos al Señor, pero Satanás no quiere que seamos salvados ni ganados por Dios. Así que usa varios medios para poder estorbarnos. Pero Dios permite que esto suceda. ¿Por qué? Porque así revela si la fe de la gente es verdadera. Alguien con auténtica fe, oveja de Dios, puede pasar la prueba. Por mucho que Satanás lo perturbe, puede persistir en su creencia. Los que no son de Dios y creen falsamente, se retirarán cuando Satanás los perturbe. Es la sabiduría de Dios ejercida en base a las trampas de Satanás. Si están siendo perturbados y detenidos por su pastor y familia, es una prueba. Después, entenderán la verdad y verán las cosas con claridad. También sabrán diferenciar a un creyente real de un falso creyente y desarrollarán fe en Dios. Lo que son cosas que no podemos ganar en un ambiente cómodo. Este sufrimiento vale la pena. Tras escuchar a la hermana, comprendí que el estorbo y perturbación del pastor y mi familia parecían provenir de los humanos, pero en realidad todo era obra de Satanás, tratando de hacerme perder la salvación. Satanás es un ser detestable. Gracias a este incidente, gané discernimiento sobre el pastor, y mi amor por Dios se hizo más fuerte. Unos días después, al ver que aún creía en Dios Todopoderoso, mi tío también vino a disuadirme. Henshin, escúchame bien. Regresa a la iglesia. ¿Qué pasa si el pastor te expulsa? ¿Qué harás? Si tienes dificultades en el futuro o te enfermas, ¿quién te ayudará? Por fin he recibido al Señor. Y pase lo que pase, seguiré a Dios Todopoderoso. No regresaré a la iglesia. No sabes tanto como el pastor. En cuestiones de fe, tenemos que escuchar al pastor. Cuando el Señor Jesús vino a obrar, los creyentes del judaísmo pensaron que los fariseos eran más sabios y los siguieron en oponerse al Señor. Y todos fueron maldecidos y castigados. Debemos escuchar las palabras de Dios. Si las palabras del pastor no concuerdan con las de Dios, no podemos escucharlas.
Le dije al pastor que Dios regresa en los últimos días para expresar la verdad, lo que se demuestra en la Biblia y profecías del Señor Jesús. Pero él no pudo refutarlo. Y no tuvo ningún deseo de investigar más a fondo. Intentó evitar que recibiese al Señor y no me dejó predicarlo a mis hermanos y hermanas. ¿Crees que lo que hizo concuerda con las palabras de Dios? Tío, no buscas ni investigas la obra de Dios de los últimos días. Solo escuchas lo que dice el pastor. ¿No leíste las palabras de Dios Todopoderoso? ¿Cómo puedes saber si son ciertas o falsas? Es como cruzar un río. Si una persona dice que es profundo y otra que no lo es, ¿a quién le crees? ¿Acaso la manera de saber la verdad no es meterte tú? Si crees en el Señor pero no lo escuchas e insistes en escuchar al pastor, al final, si el pastor va al infierno, ¿no irás tú también con él? ¿No están guiando los ciegos a un pozo? ¿No temes que el pastor te delate al gobierno y que te arresten? Aunque ellos me delaten al gobierno, no importa lo que éste me haga. Aunque sea perseguido, seguiré a Dios Todopoderoso. Mi tío trató de convencerme sin cesar, pero no le hice caso. Una semana más tarde, para evitar que el pastor me molestara de nuevo, fui con el pastor y los líderes. Les dije que estaba decidido a creer en Dios Todopoderoso y no regresaría a la iglesia, y les pedí que no me hablaran más. Inesperadamente, el pastor se negó a desistir, y me dijo: este relámpago oriental no es el regreso del Señor. Si sigues creyendo, estás traicionando al Señor. Le contesté: el Señor Jesús profetizó su regreso, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Acaso no cumple su profecía la aparición del relámpago oriental? Cuando el pastor Wang no pudo refutar esto, se enojó y comenzó a juzgar y condenar la obra de Dios. Sus palabras me enfadaron. Recordé que el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Las ovejas de Dios escuchan su voz. El pastor y los líderes no entienden la voz de Dios y lo juzgan. No son ovejas de Dios, son del diablo. Entonces les dije: en el pasado los fariseos juzgaron y condenaron al Señor Jesús. Ahora que escuchan que el Señor ha regresado, no buscan ni investigan. Aún viendo que las palabras de Dios Todopoderoso están bien dichas, lo condenan y se oponen. ¿No son ustedes fariseos modernos? El pastor y los líderes se enojaron mucho cuando les dije eso. Así que intentaron otra manera de obligarme. Como estás tan seguro de creer en Dios Todopoderoso, vamos a escribir una declaración para que la firmes, diciendo que no crees en el Señor Jesús. Sí. ¿Por qué la iba a afirmar? Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús, y creo en Dios Todopoderoso, que es recibir al Señor. ¿Cómo pueden decir que no creo en el Señor Jesús? ¿No es eso distorsionar los hechos? Si dejas la iglesia para creer en Dios Todopoderoso, estás traicionando al Señor Jesús. Exacto. Un hombre de verdad admite lo que hace. ¿Por qué no te atreves a afirmar? ¿Por qué dices que al creer en Dios Todopoderoso traiciono al Señor Jesús? Lo que tú dices es que cuando el Señor Jesús vino a obrar, los discípulos como Pedro y Juan abandonaron el templo y siguieron al Señor Jesús. ¿Puedes decir que ellos traicionaron a Dios Jehová? Por supuesto que no. Siguieron la obra nueva de Dios. Así ahora el Señor Jesús regresó para hacer una obra nueva. Y yo sigo al Cordero, al creer en Dios Todopoderoso. ¿Cómo estoy traicionando al Señor Jesús? No firmaré nada como eso. Tienes que firmar esta declaración.
Y tus hermanos y tus padres también deben firmar, para demostrar que dejaste la iglesia por tu cuenta y que nosotros no te expulsamos. Entonces vi la intención del pastor. Si declaraba que no creía en el Señor Jesús y que creía en Dios Todopoderoso, ¿no estaba negando que Dios Todopoderoso y el Señor Jesús son un solo Dios? Si firmaba, sería obvio para ellos negar y condenar a Dios Todopoderoso. Qué siniestros y qué despiadados eran ellos. Si llevaban esta declaración al gobierno de Vietnam, sería perseguido. Esta era su intención despreciable. Esa noche debatimos hasta las 10 de la noche. Pero dijese lo que dijese, era como si el pastor no lo entendiera y él era maleducado e irracional. Así que no tenía nada más que decirles. Un día después, cuando mi familia oyó la noticia, vinieron a mi casa a lanzar acusaciones. A pesar del consejo de tantos, quieres creer en Dios Todopoderoso. Tu padre y yo nos esforzamos en criarte. ¿Y ahora nos vas a abandonar? ¿No tienes nada de conciencia? Mamá. Mamá, Henshin, por favor escucha, mamá. Deja de creer. mamá, no los he abandonado. Les prediqué el Evangelio muchas veces, pero no creen. No escuchan las palabras de Dios, solo las del pastor. Esa es su propia decisión. Invertimos mucho dinero educándote, pero no valió la pena. De haberlo sabido, no te habría criado. Desde hoy, no eres mi hijo. Papá, tú... Desde hoy nos separamos. No somos hermanos. Si tienes dificultades en el futuro, no te ayudaremos. Es su decisión. Yo creo en Dios y ustedes me persiguen, haciéndome escoger entre ustedes y Dios. Por supuesto que escojo a Dios. Pero nunca dije que ustedes no fueran mi familia. Esas son sus palabras. Después de eso, dejé de ir a la iglesia. Pensé que el pastor y los líderes no me molestarían más. Inesperadamente, un día de abril, el encargado de las finanzas de la iglesia vino a mí e insistió en que firmara una declaración diciendo que no creía en el Señor Jesús. Estaba furioso. Estas personas no me dejaban tranquilo. ¿Por qué estaban tan llenas de odio? Cuando logré que se fuera, me calmé y oré a Dios. Y pensé en unas palabras de Dios Todopoderoso. Cuando Dios obra, se preocupa por la persona y la escudriña. Y cuando la favorece y aprueba, Satanás sigue de cerca, intentando embaucar a la persona y hacerle daño. Si Dios desea ganar a esta persona, Satanás hará todo lo que pueda para estorbarle, usando diversas tácticas malvadas para tentarle, para alterar y socavar la obra de Dios. Todo ello con el fin de lograr su objetivo oculto. ¿Cuál es este objetivo? No quiere que Dios gane a nadie. Él quiere robar la posesión de aquellos a los que Dios desea ganar. Quiere controlarlos, hacerse cargo de ellos para que le adoren, y entonces se le unan para cometer actos malvados y oponerse a Dios. ¿Acaso no es esta su siniestra motivación? Soléis decir que Satanás es malvado, muy malo, pero ¿la habéis visto? Podéis ver lo mala que es la raza humana. No habéis visto lo malo que es el verdadero Satanás. Pero, en el caso de Job, habéis observado claramente lo malvado que es Satanás.
Esta cuestión ha dejado muy al descubierto el odioso rostro de Satanás y su esencia. Al hacer la guerra contra Dios y al ir detrás de Él, el objetivo de Satanás es demoler toda la obra que Dios quiere hacer, ocupar y controlar a aquellos a los que Dios quiere ganar, extinguirlos por completo. Si esto no ocurre, pasan a ser posesión de Satanás para ser usados por él. Esta es su meta. Tras contemplar sus palabras, comprendí los trucos de Satanás claramente. Vi que estos pastores y ancianos pertenecían a Satanás, que eran sus cómplices. Intentaron de todo para estorbar y perturbar mi fe en Dios Todopoderoso, para así poder alejarme de Dios. Me pidieron que firmara para negar al Señor Jesús, para darles una excusa para condenarme. Sus corazones eran muy crueles. Desde el principio desempeñaron el papel de Satanás. Después, mi familia captó también las intenciones del pastor. Se dieron cuenta de que quería que firmase para delatarme al gobierno. Y mi madre me dijo entonces: Henshin, no firmes nada. El pastor es horrible. No es malo creer en Dios, pero así te trata. No dejaré que se salga con la suya si sufres persecución. Antes adoraba a los pastores. Pensaba que servían al Señor y que ayudarles era amar al Señor. Así que daba ofrenda seguido, en dinero y en bienes. Si se averiaban sus autos, yo los reparaba sin importar el costo. A través de esta experiencia, ahora veo el verdadero rostro de los pastores. Con la excusa de proteger al rebaño, impiden que la gente investigue y reciba al Señor y entre en el reino de los cielos. Solo quieren mantenernos a todos bajo su control, para que les ofrezcamos mucho más dinero y les apoyemos. Son obstáculos que impiden que la gente entre en el reino de los cielos. Eso dicen las palabras de Dios Todopoderoso. Hay algunos que leen la Biblia en grandes iglesias y la recitan todo el día, pero ninguno de ellos entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno de ellos es capaz de conocer a Dios y mucho menos es conforme a la voluntad de Dios. Son todos personas inútiles civiles que se ponen en alto para enseñar a Dios. Se oponen deliberadamente a Él mientras llevan su estandarte. Afirman tener fe en Dios, pero aún así comen la carne y beben la sangre del hombre. Todas esas personas son diablos que devoran el alma del hombre. Demonios jefes que estorban deliberadamente a aquellos que tratan de entrar en la senda correcta y obstáculos en el camino de quienes buscan a Dios. Pueden parecer de buena constitución, pero ¿cómo van a saber sus seguidores que no son más que anticristos que llevan a la gente a levantarse contra Dios? ¿Cómo van a saber sus seguidores que son diablos vivientes dedicados a devorar a las almas humanas? Dios me protege. Fue la palabra de Dios Todopoderoso lo que me guió. Me permitió ver los trucos de Satanás, ver cómo los pastores odian la verdad y se oponen a Dios, librarme de la esclavitud de los siervos malvados y regresar a la casa de Dios. Mi corazón se llenó de gratitud hacia Dios. Ahora disfruto de la palabra de Dios todos los días, predico el Evangelio y doy testimonio de Dios con mis hermanos. Y me siento satisfecho y feliz. Gracias a Dios.